Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Hola, bienvenidos al tutorial de Matemáticas 1 de la semana del 8 al 12 de junio. El tema que vamos a tratar el día de hoy es congruencia de triángulos y aplicaciones. Miss, en matemáticas, ¿qué es congruencia? En matemáticas, cuando estamos trabajando con triángulos, significa que deben de tener los mismos valores en sus lados, por lo tanto deben de ser iguales. Entonces, eso quiere decir que debe tener la misma forma, el mismo tamaño, lados iguales y ángulos iguales. Ok, entonces para que yo diga que existe congruencia en triángulos, tiene la misma forma, mismo tamaño, lados iguales y ángulos iguales. Ok. Miss, ¿me podrías ayudar con estas dos figuras? Miren, para que yo diga que este lado es igual al que tengo aquí, yo debo de poner una marca en ellos. Por ejemplo, yo en este caso usé una rayita, ¿ok? Es decir, que yo estoy comentando que este lado es el mismo lado que tenemos acá, que miden lo mismo. Ahora, si estoy hablando de este lado, entonces, como ya comparé en una ocasión uno de los lados del triángulo, aquí yo le pondría dos rayitas porque estoy comparando otro lado del triángulo. Miss, ¿y qué pasa con esos ángulos? Bien, cuando nosotros tenemos esta marca en los triángulos, significa que este ángulo es exactamente igual a este ángulo del otro triángulo que estoy comparando. Ok. Para los triángulos existen tres criterios, Miss. ¿Sabías cuáles son? ¿Sí? Sí sé cuáles son. Uno de ellos es lado, lado, lado. ¿Ok? Luego tenemos el criterio ANA y criterio LAN. Ok. ¿En qué consiste el criterio lado, lado, lado? Bien, como su nombre lo dice, lado, 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 significa que yo voy a comparar los lados. Los lados de mis triángulos deben ser exactamente iguales. Mira, Miss, aquí tenemos una ilustración. Vamos a observarla. Tengo este triángulo que cada uno de sus lados mide 10 centímetros. Yo, al compararlo con otro triángulo, debo de tener un triángulo igual con los mismos valores de los lados. Si es cierto esto, si se llega a dar esto, por lo tanto, estos triángulos son congruentes usando el criterio lado, lado, lado. Ok. Chequemos el siguiente criterio, que sería ALA. Ángulo, lado, ángulo. Ok, si ustedes observan, dice ángulo, lado, ángulo. ¿Qué significa? Miren, nosotros tenemos ahorita estos dos triángulos, ¿ok? Si yo quiero comparar este lado, por lo tanto, los ángulos que se forman en los extremos deben de ser exactamente igual al otro triángulo que estamos comparando, ¿ok? Si yo comparo este lado, entonces los ángulos que se forman en los extremos deben ser exactamente igual a este lado del otro triángulo. Si llega a cumplir este criterio, entonces estos dos triángulos son congruentes usando el criterio ángulo, lado, ángulo. Como lo muestra la siguiente figura. ¿Ok? Muy bien, Miss. Vemos el siguiente criterio, por favor. Claro. ¿Continuamos con el siguiente criterio, Miss? Ok, el siguiente criterio debe de decir lado, ángulo, lado. Es decir, si nosotros tenemos dos triángulos como en este momento, yo debo de comparar. Si estoy comparando este lado y este, el ángulo que se forma entre ellos dos debe ser también exactamente igual que el otro triángulo. ¿Ok? Si cumple ese criterio, entonces estamos hablando que estos triángulos son congruentes usando el criterio lado, ángulo, lado. Miss, ¿y si yo quiero comparar este lado y este lado? Bueno, si nosotros comparamos este lado, ¿sí? Su ángulo debe de ser igual a este con este lado. O sea, debemos de tener este cateto con la hipotenusa exactamente igual al ángulo que están juntos. Ok. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Si ustedes pueden observar la figura, estamos comparando la altura y la base. El ángulo que se forma entre la altura y la base
debe de ser igual de 90 grados como en el otro triángulo. ¿Ok? Ok, continuamos. Aquí tenemos un ejemplo en el cual nos dice, escriban debajo de cada par de ángulos, de cada triángulo congruentes, el criterio que se usó para determinar si efectivamente existe congruencia o no. Si no son congruentes, anoten la razón por la que pensamos que no lo es. Ok, observemos las imágenes. Ok, nosotros tenemos los siguientes triángulos. Vamos a analizar los triángulos. Siempre les he dicho que debemos de analizar la información que nos dan. Por ejemplo, este lado que nosotros tenemos es este que tenemos aquí y nos fijamos que sí son iguales. Bien, este lado es exactamente igual al que tengo aquí y son exactamente iguales. Ahora, debemos de comparar el ángulo, pero no hay ningún criterio que sea lado, lado, ángulo. No existe ese criterio. Existe uno que dice lado, ángulo, lado. Es decir, que el ángulo que se forma entre estos dos lados debe de ser igual. Por lo tanto, yo tengo los lados, pero no están comparando este ángulo entre ellos. Entonces, estos dos triángulos se dice que no son congruentes. A ver, Miss, vamos a ver si es cierto. Correctamente. Y exacto, no son triángulos congruentes. ¿Por qué? ¿Me lo presentas, Miss, por favor? Coinciden los dos lados, pero el ángulo que se forma entre ellos no es el que indica la figura. ¿Ok? Continuamos con las siguientes figuras. Ahora tenemos estos dos triángulos. Aquí nos están pidiendo que comparemos los lados. Y efectivamente, si yo llegara a mover este triángulo y lo pongo encima de este, nos damos cuenta que coinciden los lados. Por lo tanto, sí es un triángulo congruente. ¿Qué criterio? Lado, lado, lado. Okay. Y aquí lo tenemos. Muy bien. ¿Por qué son? Porque tienen los mismos lados. Miden lo mismo. Ok, continuamos. Dice, en la figura Z, el punto medio del segmento de recta XB, vamos a checar si estos dos triángulos que se forman son congruentes o no. Muy bien. ¿Cómo puedo identificar si estos dos triángulos son congruentes? Primero, me está diciendo que este segmento de XV, ¿verdad?, se divide a la mitad. Es decir, el punto que corta la mitad se llama Z. Por lo tanto, este lado que yo tengo aquí mide exactamente lo mismo que este lado. Ahí ya tenemos un lado que coincide, que tiene el mismo valor. Ahora, si tú observas la figura, me dice que el ángulo tiene un ángulo recto. Sí, sí tiene un ángulo recto. ¿Tiene un ángulo agudo? Sí, sí tiene un ángulo agudo. Entonces, me preguntan, ¿son iguales los triángulos? Sí, sí son iguales. ¿Por qué criterio? Ángulo, lado, ángulo. Y ahí está. Perfecto. Continuemos. Dice, aplicaciones a la congruencia de triángulos rectángulos. Observemos esta figura, en el cual nos dice, en un triángulo rectángulo, los catetos son los lados que forman el ángulo recto y la hipotenusa es el lado opuesto a este. Aquí, Miss, fíjate que aquí nosotros vamos a conocer congruencia usando o comparando triángulos rectángulos. Los criterios que vimos antes también son en general para cualquier tipo de triángulo. Pero estos criterios también los puedo aplicar, pero en triángulos rectángulos, nada más. ¿Ok? Bien, entonces, una vez que ya nosotros hayamos conocido los nombres que tiene un triángulo rectángulo, entonces podemos conocer la congruencia que existe entre ellos. ¿Me presentas el primero, Miss? Claro que sí. Utilizamos estos triángulos. Vamos a usar ese triángulo. Dice, ese es mi triángulo rectángulo. Si dos catetos miden lo mismo, ¿quiénes son los catetos? Bueno, la figura me está indicando cateto 1, cateto 2. Si estos miden lo mismo, a ver, ¿me ayudas con este? Claro. Entonces estoy diciendo
que estos dos triángulos son congruentes, ¿ok? Ahora vamos a ver otro criterio. Si un cateto puede ser este o puede ser este, y un ángulo agudo mide lo mismo, entonces se dice que son ángulos congruentes. Por ejemplo, si yo quiero comparar este cateto, ¿cuál sería su ángulo agudo, Miss? Este que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, si miden lo mismo, por lo tanto, sí es un triángulo congruente rectángulo. ¿Y si yo tomo en cuenta este cateto? Su ángulo agudo sería el que tenemos aquí. Por lo tanto, sí cumple el criterio. Ok, el siguiente criterio. Ok, dice, si la hipotenusa, aquí tenemos la hipotenusa. Si tienes dudas, puedes visualizar la imagen. Aquí tenemos la hipotenusa. Y un cateto mide lo mismo, o sea que la hipotenusa puede ser la misma y puede compararse este cateto o este. Si estos dos o estos dos midieran lo mismo, por lo tanto, son congruencias. El siguiente es... Tenemos la siguiente. Si la hipotenusa y un ángulo agudo miden lo mismo, entonces son congruentes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hipotenusa Y ángulo agudo. y ángulo agudo. Si miden lo mismo ambos, por lo tanto, estos dos triángulos son congruentes. Muy bien, continuemos. Aquí tenemos un ejemplo más en donde dice, dos catetos de un triángulo rectángulo miden lo mismo que los del otro triángulo rectángulo, ¿cómo se muestra? Ok, miren, aquí nosotros tenemos estas dos figuras, ¿ok? Me están diciendo que yo compare estos lados. Ahora, entre estos dos lados se forma un ángulo y también se deben de comparar. Como son triángulos rectángulos, el ángulo que se forma entre estos dos catetos es un ángulo recto. También en este triángulo se forma un ángulo recto. Por lo tanto, estos dos triángulos son congruentes. Si me preguntan, Miss, cuál es el criterio que vamos a usar aquí, sería lado, ángulo, lado. Muy ¿Ok? bien. Y aquí tenemos el criterio. Miss, ¿me ayudas por favor con la siguiente? Sí, dice, escriban un criterio para determinar si dos triángulos rectángulos son congruentes cuando sus catetos miden lo mismo. Muy bien. Dice, dos triángulos rectángulos son congruentes si sus catetos correspondientes miden lo mismo. Ese es un criterio de triángulo congruente. Es decir, para que yo diga que estos dos triángulos rectángulos son congruentes, entonces vamos a comparar sus catetos. Estos dos que tengo acá. ¿Ok? Si son iguales a los que tengo ahí, entonces estos dos triángulos son congruentes. Ok, ahora veremos lo que es congruencia de triángulos en figuras compuestas. ¿Pero qué es, en este caso, una figura compuesta? Una figura compuesta es aquella que está formada por varias figuras. Observen la figura. Aquí tenemos un círculo en el cual vamos a trazar varios segmentos de recta que se van a unir al punto 0, como nos muestra la siguiente imagen. Muy bien. A mí me están diciendo que yo una los segmentos que van del punto A al punto B. Cada uno de estos se va formando un segmento, ¿ok? Luego de ahí me pide que yo trace, ¿verdad? Formando triángulos. Al final obtenemos esta fórmula. Si tú te fijas en esta fórmula, yo tengo un círculo y tengo varios triángulos dentro de ellos, ¿ok? Por eso se le llaman figuras compuestas. Muy bien. Luego me dice, expliquen por qué los 6 triángulos que se forman son congruentes. ¿Por qué creen ustedes que son congruentes? A ver, Miss, ¿por qué crees tú que son congruentes? Ok, si nosotros observamos esos triángulos, todos los triángulos miden lo mismo. Es decir, sus lados miden lo mismo. Entonces, por el criterio LLL, es decir, lado, 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 los 6 triángulos que tenemos aquí son congruentes. Ok, luego nos piden comparar
en triángulos en situaciones cotidianas, en situaciones de nuestra vida diaria, nos presenta un problema de un camino que Daniel necesita saber la longitud de la avenida Independencia, que es la calle donde vive, a partir de este mapa. Fíjate bien que este mapa tiene este lado que mide 120 metros y este igual mide 120 metros, es decir, ya encontramos un lado igual. Ahora, al momento de dividir este triángulo, voy a dibujar aquí una línea. Por lo tanto, este lado que yo tengo aquí le corresponde a este triángulo naranja, pero también le corresponde al triángulo verde. Por lo tanto, ya encontramos otro lado que mide lo mismo. Ahora, el ángulo que se forma entre estos dos lados mide 110 grados para el para el triángulo naranja y también para el triángulo verde. Entonces, yo te preguntaría a ti, ¿por qué serían congruentes? ¿Qué criterio de congruencia yo pondría aquí para decir que estos dos triángulos son congruentes? Entonces aquí podríamos decir que por el criterio de lado, ángulo, lado. Exacto, Miss. Tenemos un lado de 120 metros. Otro lado exactamente igual y el ángulo que se forma de 110 grados. Muy bien, Miss. Ok. Y bueno, chicos, nos despedimos. Estuvimos con ustedes Miss Erika y una servidora Miss Aida. Gracias y espero que este video les sirva para resolver sus actividades.